Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este video en el cual veremos cómo redactar la subsección de análisis estadístico. Mi nombre es Sergio Dicochea y pues como pueden ver, esto es ya el penúltimo tema que vamos a abordar en esta unidad. Y pues como pueden ver, eso es lo que vamos a abordar en el video, ¿no? Pero recuerden también que esto tiene una lógica detrás. Si partimos de que ya hemos redactado la sección de resultados, ¿no? Ya hemos descrito las características de los participantes, hemos mencionado cuál es el resultado para el objetivo principal, estas asociaciones de variables, y bueno, quizás también algunos otros resultados secundarios, pero la idea es que el lector, luego de que vea eso, sepa cuáles fueron los métodos para llegar a esos resultados. Por eso es que en este video vamos a ver eso, métodos para análisis estadísticos descriptivos, para análisis estadísticos inferenciales, para otros análisis y también sobre el nivel de significancia, programa estadístico y base de datos y comandos que tenemos que reportar en esta sección. Bien, entonces lo que vamos a hacer es poder analizar todos estos tópicos que debemos incluir en esa sección de la siguiente forma, tomando en cuenta el tipo de estudio. En este caso recordemos pues que teníamos estudios primarios y estudios secundarios, ¿no? Estudios que son análisis secundarios de base, mejor dicho. Estos estudios primarios, si recordarán, son aquellos que recogieron la data directamente de la fuente primaria, y estos análisis secundarios son como la miel Gibson, ¿no? Es ya tener el producto listo para poder analizarlo. Entonces vamos a empezar con cómo redactamos esta sección si es que hemos hecho un estudio primario, ¿ok? Vamos entonces con ello. Y para ello también hay que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros habíamos hablado también acerca de algunos tipos de objetivo, ¿no? Entre los cuales estaban los objetivos descriptivos, objetivos para evaluar una asociación específica y objetivos para evaluar varias asociaciones. Si recordamos las láminas previas, dijimos que íbamos a hablar sobre los métodos para cada uno de los resultados reportados y eso no va a cambiar. Lo que va a pasar es que quizás hay algunos detalles más a enfatizar dependiendo del objetivo que hayamos decidido utilizar. Vamos a verlo de la siguiente forma. Cuando hayamos tenido un objetivo descriptivo, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos reportar nosotros en esta sección? Pues partiendo de los métodos estadísticos para el análisis descriptivo, debemos reportar qué medidas de resumen vamos a utilizar para variables categóricas y para variables numéricas, ¿no? Y obviamente también el cómo vamos a evaluar qué medida de resumen reportar. Porque si recordarán, las variables numéricas tenían estos dos grandes grupos de medidas de resumen, ¿no? Media con desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. Entonces hay que mencionarle al lector cómo es que hemos decidido reportar una u otra. Respecto a los métodos estadísticos para el análisis inferencial del objetivo principal, aquí como estamos pues en un objetivo descriptivo, recordemos que no estamos viendo realmente una asociación. Lo que vamos a hacer es describir una medida de resumen, sea una frecuencia, sea una media, sea una mediana, y como queremos igual describir esa característica e inferir ese dato a la población, vamos a tener que reportarlo junto con el nivel de significancia, el nivel de confianza, perdón, de dicho intervalo. ¿Okay? Y en algunos casos, pues de repente, si ustedes tienen otros objetivos secundarios, luego de haber abordado su objetivo descriptivo, según pueden ser factores asociados o subgrupos, hay que mencionar lo siguiente, ¿no? Si son factores asociados, pues ahí sí mencionaremos la medida de asociación o efecto, el modelo de regresión que hemos utilizado para calcular esa medida, el nivel de confianza del intervalo y los métodos mediante los cuales nosotros decidimos qué variables ingresaban al modelo, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con los subgrupos, pero en este caso especificar qué subgrupos hemos planeado evaluar. Porque recuerden que todo esto parte de un protocolo. Y en caso ustedes quizás no hayan evaluado o no hayan planteado el análisis de subgrupos y tengan un análisis post hoc, que recordemos que era un análisis que no estaba planificado, pues eso sí debemos describirlo tal cual en esta sección. Mencionar explícitamente cuál es el resultado post hoc que vamos a presentar. Muy bien. Lo otro es ver el nivel de significancia también, y esto es básicamente reportar qué valor P vamos a utilizar, que por lo general es 0.05, pero en algunos casos, de repente algunos autores optan por tener una valla un poco más rígida, como el valor de 0.01 también, ¿no? Dependiendo de cada autor. Veamos un ejemplo sobre este objetivo descriptivo y cómo es que los autores han reportado sus métodos estadísticos. Como estamos viendo en este estudio,
Por ejemplo, aquí la primera parte nos dice lo siguiente, ¿no? Nos van a reportar los métodos estadísticos para responder al objetivo principal, que como el objetivo es básicamente calcular una prevalencia, nos dice esto, ¿no? La prevalencia de categoría de IMC, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, así como su intervalo de confianza del 95%, fueron estimados para la muestra total de adultos, ¿no? Es decir, que ellos van a reportar la prevalencia de esta característica que es de interés de los autores, junto con intervalos de confianza a un nivel de 95%. Y si nosotros vemos luego la siguiente parte de la redacción, podemos ver todo esto que está sombreado en verde, en el cual nos comentan acerca de otros resultados secundarios que ellos pretenden evaluar, pero en este caso no menciona con qué métodos estadísticos van a realizar estas asociaciones o las van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, no hacen mención a pruebas de hipótesis o a métodos de regresión de repente para evaluar esas asociaciones. Solamente describen qué es lo que van a realizar, ¿no? Y al final, como ustedes pueden ver también, adicionan pues el nivel de significancia, que en este caso es un valor menor de 0.05, ¿no? Para decir que un resultado es o no estadísticamente significativo. Ahora bien, pasemos entonces a qué pasaría si tenemos un objetivo para evaluar una asociación específica, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a reportar en esta sección de métodos? Igual, partiendo de los análisis estadísticos descriptivos, en este caso reportaremos también las medidas de resumen para variables categóricas y numéricas y cómo vamos a evaluar qué medidas de resumen reportar, ¿no? Igualito como lo vimos en los slides anteriores, ¿bien? Ahora, quizás aquí valga la pena sí mencionar un poco acerca de esos métodos, ¿no? En este caso, principalmente para variables numéricas, se suele decidir si reportar una u otra medida en base a la distribución de la variable numérica. Y en algunos casos, algunos autores lo reportan textualmente y en otros casos solamente mencionan que reportarán medidas de tendencia central o de dispersión y nada más, ¿no? Pero también queda a consideración de cada autor y también, lógicamente, según cómo es el estilo de la revista, ¿no? Si es que ustedes ven que la revista sí hace un énfasis adecuado en reportar de qué forma se ha elegido mostrar una medida u otra, pues también es bueno seguir ese estilo. Bueno, luego de ello, como ya hemos visto análisis descriptivos, ahora sí, métodos estadísticos para análisis inferencial para responder al objetivo principal. Y en este caso, ¿qué cosa es lo que ha variado respecto al objetivo descriptivo? Pues que en este caso sí vamos a reportar una medida de asociación. En el texto tenemos que mencionar qué medidas de asociación vamos a calcular, ¿no? Y obviamente para los resultados crudos y para los resultados ajustados, ¿no? Si recordamos, hay medidas de asociación para también variables categóricas, para desenlaces categóricos y para desenlaces numéricos, ¿no? Luego de reportar qué medidas de asociación vamos a calcular, hay que mencionar cuál es el modelo de regresión que vamos a utilizar y también la evaluación de supuestos, porque recuerden que los modelos no se utilizan simplemente así por así, sino que se utilizan cuando se cumplen ciertos supuestos para poder utilizarlos. Y es una buena práctica poder mencionar esto dentro del texto, ¿no? También obviamente para resultados crudos y para resultados ajustados. Y luego también mencionamos cuál es el nivel de confianza del intervalo que vamos a utilizar, que como lo han visto generalmente es 95%, ¿no? Tanto también para los crudos como para los ajustados. Y luego cuáles van a ser nuestras variables de ajuste y cuáles van a ser los fundamentos para decidir que esas son las variables para ajustar. Ahora, respecto a los fundamentos, aquí también es un poco complejo de explicarlo y sobre todo eso lo ven en la parte de metodología de un estudio, pero para recordar, pues hay fundamentos que se pueden clasificar en estadísticos o epidemiológicos, ¿no? ¿Cuál es un fundamento estadístico? Pues simplemente basarnos en pruebas de hipótesis para decidir si una variable ingresa o no para ajustarse. Y como es el otro método, el enfoque epidemiológico, es en base a la literatura previa, en base a la relación que hayamos evaluado de estas variables, de estas covariables con nuestra asociación principal, que es la independiente y la dependiente. Y si nosotros creemos que esas son confusoras, ¿no?, ya vistas desde el punto de vista epidemiológico y por antecedentes previos, pues ingresa. ¿Okay? Entonces, como ven, son dos corrientes grandes. No vamos a profundizar en esto porque, bueno, no es el objetivo del curso, pero para que ustedes puedan recordar ello. Y con respecto a otros análisis estadísticos también, ¿no? Recuerden que podemos reportar, pues,
Generalmente factores asociados o subgrupos son de los análisis estadísticos secundarios más frecuentes y en este caso también, ¿no? Reportamos medidas de asociaciones que vamos a calcular, cuál es el modelo de regresión que hemos utilizado, el nivel de confianza del intervalo y los métodos para el ingreso de variables a cada uno de los modelos, ¿no? Y finalmente el nivel de significancia estadística que también vamos a utilizar, el valor P. Bien, entonces veamos un ejemplo. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la sección de métodos estadísticos de este artículo y en la primera parte los autores nos describen cuáles son los métodos estadísticos para el análisis descriptivo. Y aquí nos dicen esto, ¿no? La descripción de variables categóricas se realizó utilizando frecuencias, mientras que para las variables numéricas se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión, ¿no? Como pueden ver, sí nos especifica qué medidas de resumen va a reportar. No es tan, digamos, específico en decir si son medias o medianas. Bien, y tampoco menciona cómo es que va a evaluar cuál de esas reportar, ¿no? Es algo que no mencionan aquí los autores. Y luego en los siguientes párrafos, como ustedes pueden ver aquí sombreado en verde, nos van a reportar los métodos estadísticos para el análisis inferencial. Y en este caso podemos notar aquí, en esta parte, que para los análisis univariado y multivariable, que en este caso recordemos que este es el crudo, ¿no? El univariado es el crudo y el múltiple o multivariable es el ajustado, nos dicen que se va a usar un modelo lineal generalizado, en donde se van a reportar pues estas razones de prevalencia, ¿ok? Dice, se calcularon razones de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de asociación han reportado que van a calcular? Razones de prevalencia. ¿Cuál es el modelo de regresión que van a utilizar? Este modelo lineal generalizado con esta función log binomial, que para los entendedores, pues este es el famoso GLM, ¿ok? Y luego también nos mencionan el nivel de confianza de los intervalos, que en este caso es 95%. Y finalmente también nos mencionan cuáles van a ser las variables de ajuste y su fundamento. Y para poder ver ello, vámonos a esta sección de aquí, en donde nos dice lo siguiente, ¿no? Para elegir las variables confusoras que estarían en los modelos, se usó la técnica stepwise, forward y backward. Así se incluyeron y quitaron las variables de confusión secuencialmente y luego nos empieza a contar cómo lo va a hacer, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería entonces el fundamento que han utilizado los autores para elegir qué variables ingresan al ajuste? Pues es un fundamento básicamente estadístico. Muy bien. Y finalmente también nos mencionan cuál es el nivel de significancia estadística, como pueden ver acá abajo. Nos dicen que para el ingreso de variables al modelo, ellos van a utilizar un P menor de 0.2, ¿ok? Pero para evaluar asociaciones de variables, es decir, para este objetivo ya final, esta asociación principal, pues no menciona cuál es el nivel de significancia que van a utilizar. Finalmente veamos ahora lo que vamos a reportar en este objetivo en el cual evaluamos nosotros varias asociaciones, que si recordamos pues es el famoso factores asociados, ¿no? En este caso también respecto a los métodos descriptivos son los mismos que hemos comentado previamente. Respecto a los métodos estadísticos para el análisis inferencial del objetivo principal, que básicamente es ver factores asociados, aquí también tenemos que mencionar qué medida de asociación o efecto vamos a calcular, con qué modelo de regresión lo vamos a hacer, cuál es el nivel de confianza del intervalo que vamos a utilizar y esto quizás es lo más importante para enfatizar. ¿Cuáles son los métodos de ingreso de variables? ¿No? Porque en este caso de factores asociados ya la parte estadística digamos es un poco más compleja y aquí sí se requiere mencionar específicamente cómo es que van a ingresar esas variables al modelo de regresión ajustado o múltiple. ¿Bien? Y como les mencionaba también, a pesar de haber hecho factores asociados, puede que los autores tengan como objetivo secundario analizar esto por subgrupos. Entonces también deberían especificar cuáles son los subgrupos que ellos han planificado evaluar, qué medidas de asociación van a calcular para ver los efectos en esos subgrupos, cuál es el nivel de confianza del intervalo y las variables de ajuste, ¿no? Y finalmente también el nivel de significancia, el valor P a utilizar. Para ver mejor esto, entonces veamos este ejemplo de aquí. También esta es la sección de los métodos estadísticos de este artículo. Y como pueden ver, también nos mencionan los autores primero los métodos estadísticos para el análisis descriptivo, ¿no? Y aquí nos dice, se evaluó la normalidad de las variables numéricas por medio de la prueba de Shapiro-Wilk, comprobándose la ausencia de esta. A nivel descriptivo se usó la mediana y rango intercuartílico y frecuencias absolutas y relativas para el caso de variables numéricas y categóricas respectivamente, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué ha reportado como medida de resumen? Pues la mediana y rango intercuartílico y las frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Son los que van a utilizar. ¿Y cómo es que han decidido utilizar mediana y rango intercuartílico? Aquí sí nos mencionan
esa evaluación, ¿no? Y nos dice que lo han hecho en base al resultado de la prueba de Shapiro-Wilk para saber si es que la distribución de la variable era normal o no. Muy bien. Luego también vemos que nos mencionan los métodos estadísticos para el análisis inferencial, ¿no? Y recordemos que estamos en un estudio de factores asociados. Entonces aquí nos mencionan esto, ¿no? Se calculó el OR con su respectivo intervalo de confianza, el 95%, con aquellas variables en las que el intervalo de confianza no incluía la unidad, es decir, que fueron, estadísticamente significativas, ¿no? Se desarrolló un análisis multivariado, múltiple, por medio de un modelo de regresión logística binaria, cuya bondad de ajuste fue evaluada por el método de Hosmer-Lemenshow, ¿no? Ok, entonces en este caso, ¿cuál es la medida de asociación que van a reportar? Pues es el odds ratio, ¿no? El OR. Es lo que van a calcular. ¿Mediante qué método de regresión? Mediante una regresión logística binaria. ¿Con qué nivel de confianza? Pues un nivel de confianza del 95%. ¿Y cómo es que ingresaron estas variables a este modelo para ver qué factores estaban asociados? Pues dice que se va a ajustar por variables que resultaron significativas en un análisis crudo. Es decir, es como si hubieran hecho dos etapas, ¿no? Primero vieron todas las asociaciones crudas y aquellas que fueron estadísticamente significativas pasaron al modelo múltiple. ¿Ok? Entonces también es un método de ingreso estadístico en este caso. Y finalmente también nos mencionan cuál es el nivel de significancia, que aquí podemos ver que nos dicen que es para asociaciones un valor P menor de 0.05. Excelente, entonces ya hemos terminado con lo de los estudios primarios. Pasemos a ver cómo lo reportamos cuando estemos con un estudio que es un análisis secundario de base de datos. ¿Ok? En este caso entonces lo que vamos a reportar es muy similar a lo que hemos visto previamente. Estadística descriptiva, estadística inferencial, nivel de confianza y de significancia estadística son similares como lo hemos visto, pero no le vamos a hacer énfasis sobre todo aquí, cuando reportemos métodos estadísticos para análisis inferencial del objetivo principal, pero aquí cuando, mencionemos cuál es el modelo de regresión y los supuestos, sobre todo cuando mencionemos el modelo de regresión, hay que también mencionar si es que se va a tener en cuenta el diseño de muestreo, si es que es necesario. ¿Cuándo es esto necesario? Pues generalmente lo hemos visto cuando son análisis de bases secundarias y estos estudios primarios de los cuales estamos analizando, han tenido muestreos complejos, como las encuestas, por ejemplo, ¿no? La ENDES aquí en Perú, por ejemplo, si es que están en otros países, pues otras encuestas nacionales tienen generalmente estos muestreos, ¿no? Muestreos complejos. Entonces, en ese caso, sí hay que mencionar dentro del texto si es que vamos a tener en cuenta esto y cómo lo hemos realizado. Por ejemplo, aquí vemos un estudio en el cual los autores han utilizado la ENDES y aquí nos mencionan esto, ¿no? En las estimaciones se incluyeron ponderaciones que tienen en cuenta el diseño complejo y multietápico de esta encuesta. Así, tanto los análisis descriptivos como los modelos univariados y múltiples se realizaron utilizando el comando SVY para muestras complejas, ¿no? Es decir, nos cuentan que han tenido en cuenta este diseño del muestreo y qué comandos o cómo es que han procedido para el análisis de datos tomando en cuenta esta información. Genial. Bueno, vamos entonces a ver sobre cómo reportamos también el programa estadístico, ¿no? También tenemos que decir qué programa hemos utilizado. Y en este caso, pues mencionamos el programa, tenemos que mencionar la versión que hemos utilizado, la compañía en algunos casos y si es que es necesario, otros programas utilizados, ¿no? Recuerden, no solamente pues existen los paquetes estadísticos, sino para otras áreas del conocimiento de repente se utilizan otros programas adicionales, así que también hay que mencionarlos dentro de toda esta sección, ¿no? Y en este caso aquí tenemos unos ejemplos. Como pueden ver en este artículo nos mencionan que han utilizado el paquete o programa estadístico Stata, ¿no? Es el nombre del programa, con la versión que es 9.0 y también mencionamos la compañía, ¿no? Stata Corp, Texas, USA, ¿no? Entre paréntesis. Y luego ya continuamos con la redacción normal. En este otro ejemplo también, por ejemplo, nos mencionan esto, ¿no? Se utilizó Stata versión 11, ¿no? Algo mucho más directo inclusive. Y también entre paréntesis viene la compañía que la ha desarrollado, ¿no? StatCorp, College Station, Texas, USA, ¿no? Pero también como les dijimos, Stata no es el único programa estadístico que se puede utilizar, hay muchos más, como por ejemplo en este caso, ¿no? Los autores aquí nos mencionan que primero aquí han utilizado el programa IBM SPSS, ¿no? De Windows en la versión 14, ¿no? Como ven, el nombre del programa, SPSS, la versión 24, y bueno, en este caso la compañía sería IBM, ¿no? Y además otros programas adicionales como el caso de Microsoft Excel, ¿no?
Pero como les dije, Stata no es el único, hay otros más como RStudio, como Python y muchos otros, ¿sí? Depende de qué programa hayan utilizado ustedes y en este caso reportarlo de esa forma, ¿no? Nombre del programa, versión, compañía y si han utilizado otros programas, pues también adicionarlo. Finalmente vamos a ver esto de la base de datos y comandos, que como les comentaba es una corriente muy fuerte, la del Open Data, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podamos compartir la base de datos y los comandos que hemos utilizado para que los lectores puedan replicar los análisis estadísticos. Y por ejemplo, un caso muy conocido es el de la corte de Framingham, como les comenté también previamente, en el cual está disponible pues su base de datos junto con sus comandos y esto finalmente lo vamos a llevar a nuestro programa estadístico y podemos replicar los análisis en ese caso, ¿no? Muy bien, ahora pues como ustedes han visto hemos hecho un resumen de lo principal que debe estar en esta sección de análisis estadístico, pero realmente es mucho más complejo y como les mencionaba esto puede complejizarse aún más según algunos tipos de estudio y por ello les traemos también esta guía de reporte de análisis estadístico, el SAMPL, que también ustedes lo pueden encontrar en la carpeta de material complementario, también lo hemos colgado ahí, en el cual nos dan mucho más detalle de qué debemos reportar según algunos escenarios. Nos dan, por ejemplo, algunas indicaciones para reportar números y estadísticas descriptivas, para reportar asociaciones, análisis de asociación, de correlación, por ejemplo, Pearson-Spearman, que no hemos visto a profundidad, pero que también tienen ciertos bemoles que debemos prestar atención. También, por ejemplo, análisis de tiempo de evento y demás. En verdad es una guía bastante completa, son unas 10-9 páginas me parece, pero que tienen información muy precisa, que sería genial si es que lo podían revisar también. Muy bien, entonces con esto pues hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.